Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un domingo más como iglesia. Hoy día tengo el privilegio, el honor de compartir la palabra con ustedes. Y la verdad estoy un poquito nerviosa, pero bueno, de verdad tengo una palabra en mi corazón para poder compartir con la iglesia. Espero que de verdad Dios me dé la sabiduría para compartirla de forma práctica, ¿ya? Quiero orar primero, antes de comenzar. Espíritu Santo, te reconocemos como quien es el que obra en medio de la iglesia. Te reconocemos como quien hace la obra por medio de nosotros, Señor. Y hoy nos disponemos en tus manos, en tus dulces manos, Espíritu Santo. Hoy te pedimos tu presencia, Señor, en cada una de las casas, Señor. En cada uno de los lugares donde este mensaje está llegando, yo pido tu presencia que venga acompañando, dando a entender, Señor, el mensaje de tu corazón, el mensaje del corazón del Padre. Que si mis palabras no son claras, Señor, tú puedas expresarlo, puedas dar entendimiento al corazón, Señor. Yo declaro hoy que tu semilla será plantada en corazones listos, preparados, Señor, que dará fruto al 100%, Señor. Yo declaro, Señor, que tu palabra no volverá vacía, Señor, sino que hará todo lo que tú quieres, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, queremos proclamar, Señor, esta verdad sobre nosotros, sobre nuestras vidas, Señor, que nada se perderá, papá. Yo te pido que tú me llenes de sabiduría. Yo declaro que el Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas del Evangelio, Señor, para declarar libertad a los cautivos, Señor, para hacer la obra que tú me encomendaste, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, Señor, disponemos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para poder entender lo que tú quieres decirnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Quiero que hoy día los voy a llevar por hartas partes de la Biblia, pero nos vamos a enfocar específicamente en Mateo 25. En cualquier versión, ya yo voy a leer en la NTV generalmente. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya, genial. Ah, ya, perfecto. ¿Parto todo de nuevo? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, les cuento que hoy día vamos a hablar acerca de Mateo 25, así que les pido que puedan buscar en sus Biblias, que abran sus Biblias y que puedan seguir conmigo la lectura. Yo voy a leer desde la NTV, ¿ya? Mateo 25 del 1 al 13, les leo. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de «¡Miren! ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: «Por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Sin embargo, las sabias contestaron: «No tenemos suficiente aceite para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes». Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: «Señor, Señor, ábrenos la puerta». Él les respondió: «Créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben ni el día ni la hora de mi regreso». Wow. Mateo 25, 3 específicamente, es una palabra directiva para nuestra familia, para Fabián y para mí este año. Y yo sentí de parte del Espíritu Santo compartirla con la iglesia. Dice: las 5
que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Esa es la palabra específica que Dios nos dio. Quizá yo vengo de un contexto de que nací en la iglesia, ¿cómo se dice, no? Y desde que tengo uso de razón, la verdad, yo no había escuchado hablar tanto acerca de Mateo 24, Apocalipsis y todo lo que es los últimos tiempos, como se está hablando ahora específicamente, ¿ya? Claramente había mucho mito alrededor y había mucho temor. Yo confieso, abrir el libro de Apocalipsis me provocaba una tensión y un miedo espantoso. Y creo que ahora es uno de los libros a los cuales más recurro. Pero Mateo 24 y 25 también dentro de los evangelios no eran capítulos de la Biblia a los cuales acudiéramos mucho, ¿ya? Sin embargo, en este último tiempo eso ha cambiado mucho, ¿ya? Hablar de los últimos tiempos ya es algo mucho más común. ¿Por qué crees tú que se ha producido este cambio? ¿Será que los últimos tiempos se pusieron de moda, acaso? Bueno, la razón yo creo que no es una moda, ¿cierto? Sino que estamos en un contexto diferente. La iglesia de hace 10 años atrás o de hace 20 años atrás incluso, que yo recuerdo al menos, no tenía la urgencia de entender los últimos tiempos como lo tiene la iglesia de ahora. Es la urgencia del tiempo que estamos viviendo. Son las palabras de Jesús que comienzan a hacerse realidad. Mateo 24 comienza a ser tan palpable en esta época como nunca antes la iglesia había sido tan palpable, como nunca antes habíamos tenido un entendimiento de Apocalipsis y de todos los últimos tiempos, ¿cierto? Entonces ahora realmente nos están comenzando a hacer verdadero sentido las palabras de Jesús. Estamos empezando a tener el contexto del cual Jesús estaba hablándole a la iglesia, ¿ya? Hay más hambre, hay desesperación, hay incertidumbre y sobre todo hay temor que nos provoca que vayamos a recurrir a estos mensajes, ¿ya? No solamente por lo que estamos experimentando a nivel país, sino que lo que estamos experimentando a nivel mundial, ¿cierto? Estamos en una época única. Jesús describe en Mateo 24 y 25 dos realidades, ¿ya? Así que no podemos desconectar estos dos capítulos en realidad. Ya la realidad del mundo, está describiendo aquí la realidad del mundo y la realidad de la iglesia. Es como si Jesús comienza a contarnos una panorámica de cómo van a suceder los últimos tiempos, una panorámica completa, y nos da dos escenarios, ¿ya? Primero parte con Mateo 24 y comienza a contar a nivel externo lo que va a estar pasando. Dice, en el mundo va a haber caos, va a haber persecución a la iglesia, va a haber guerras, van a haber eventos sobrenaturales, van a haber eventos naturales, y todo eso va a estar pasando. Y conecta al siguiente capítulo, el capítulo 25, con una realidad paralela. Y dice, entonces, el reino de los cielos será ¿cómo? O sea que al mismo tiempo de Mateo 24, está pasando Mateo 25. Y Jesús conecta la realidad de lo que va a estar pasando en el mundo con la realidad de lo que va a estar pasando en su iglesia, en el reino. Y en Mateo 25 hay 3 parábolas, no solamente las parábolas de las vírgenes, sino que hay 3 parábolas. Y estas 3 parábolas, para mí al menos, lo que yo puedo ver, nos cuenta una realidad y desafíos que vivirá la iglesia. El desafío de la intimidad en la parábola de las vírgenes, el desafío de la administración de nuestros recursos y el desafío de que nuestra fe sea demostrada con obras. Eso es lo que yo veo, por lo menos. Al final de cada una de estas 3 parábolas, y esto es súper importante, al final de cada una de estas 3 parábolas, Jesús hace una división dentro de su iglesia y revela quiénes son verdaderamente sus hijos. Y esto es... Porque cada una de estas cosas, la intimidad, la administración de los recursos
Y la fe en obras va a revelar realmente quién es su iglesia y quiénes no. Y Él hace una división entre las ovejas y los cabritos. Entonces son palabras duras de Jesús. Son palabras duras a las cuales tenemos que ponerle oído. Tenemos que comenzar a escuchar lo que Jesús está diciendo en el contexto de los últimos tiempos. Te quiero invitar a que en tu casa puedas leer no solamente con calma la parábola de las 10 vírgenes, sino que puedas profundizar en las otras 2 parábolas que realmente tienen muchísimo que enseñarnos. Pero hoy voy a enfocarme específicamente en la parábola de las 10 vírgenes, ¿ya? Y a este mensaje le puse aceite extra, porque esa es la dirección que Dios nos ha dado, aceite extra. Y déjame decirte algo antes de que me escuches cualquier cosa que te voy a decir en este mensaje, pero no lo voy a hablar desde la superación, no lo voy a hablar desde el yo me lo sé y tú tienes que aprender lo que yo sé, no lo voy a hablar ni desde el juicio ni desde la crítica, sino que lo voy a hablar desde que este ha sido el año en que más me ha costado estar en intimidad con Dios, más me ha costado aferrarme a la presencia de Dios, cultivar y practicar la presencia de Dios. Desde ese contexto te lo estoy diciendo, desde que parece que el año que más Jesús me dijo aceite extra, entonces más me ha costado realmente cultivar este aceite. ¿Bien? Entonces, para poder entender este mensaje, quisiera repasar algunos de los aspectos importantes, ¿ya?, que Jesús nos da. Primero, ¿quiénes son los personajes quizás protagonistas o principales de esta parábola, ¿no? Vemos que hay 10 vírgenes, ¿cierto? ¿Y a quiénes representan estas 10 vírgenes? Estas 10 vírgenes están representando a la iglesia de Cristo. Y es importante detenernos en este punto y recalcar que eran 10 vírgenes, ¿ya? Suena obvio, pero no es tan obvio. No eran 5 vírgenes y 5 que se hacían pasar por vírgenes. No eran 5 vírgenes y 5 impostoras, no. Jesús las llama a todas de la misma forma, las representa a todas de igual manera. Estaban todas esperando la promesa de que Jesús volvería. Todas tenían lámparas, todas tenían aceite. Todas estaban en la misma condición. El detalle, este detalle es importante para tenerlo en cuenta más adelante, ¿ya? Entonces, son 10 vírgenes y estas 10 vírgenes representan a la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. Ahora, Jesús las describe con 2 adjetivos, ¿ya? ¿Cuáles eran estos 2 adjetivos? Unas eran sabias y las otras necias. Si estuviera en tu casa, me gustaría escucharte. Gracias, Tommy. Aquí tengo al Tommy por lo menos que me ayude en la predicación. Entonces, tenían 2 adjetivos. Dios las califica o separa este grupo en 2 cualidades que ellas tenían. Unas eran sabias y las otras eran necias. Ahora, ¿qué otro elemento es importante? Ambas tenían 2 cosas. Ambas tenían lámparas y ambas tenían aceite. Ahora la pregunta es, ¿qué diferencia a una virgen sabia de una necia? Comienza a pensar en tu casa. ¿Qué diferenciaba a una virgen sabia de una virgen necia? Había solamente una cosa que la diferenciaba. Y esta era llevar aceite extra. Solamente eso. Déjame volver a leerte esto. Las 5 que eran necias no llevaban suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Ambas tenían lámparas, ambas tenían aceite, solamente que la diferencia fue que unas tenían aceite extra. Las 2 tenían aceite, ¿cierto? Solo que las sabias sabían que el aceite que tenían en sus lámparas no sería suficiente para la larga noche que venía por delante. En ese tiempo era de costumbre que uno llevara una lámpara y que colgado a su mano o a su dedo llevaba un frasquito con aceite extra para su lámpara. Entonces, las vírgenes necias solamente tomaron la lámpara y el aceite que les quedaba. En cambio,
Las sabias tomaron un frasquito aparte y llevaron un poco más de aceite porque sabían que lo iban a necesitar. Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. ¿Cuál es el peligro que Jesús nos está advirtiendo en esta parábola? Que Él va a regresar en medio de la noche y que debemos estar preparados. El versículo 10 dice: entonces las que estaban listas, las que se prepararon, las que tuvieron aceite extra, entraron con Él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Esto es duro, pero según la estadística de Jesús, el 50% de la iglesia va a estar preparada. Y el otro 50% de la iglesia va a sufrir las consecuencias de no haberse preparado para la noche más larga que va a vivir la humanidad y que viene. Quiero que puedas anotar en tus apuntes, si estás tomando apuntes, Romanos 13 del 11 al 14. Que lo puedas buscar también. Y dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día, o sea, el regreso de Jesús. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Romanos nos hace énfasis en dos cosas. Primero, conociendo el tiempo. La sabiduría nos va a llevar a entender el tiempo que estamos viviendo como iglesia. Conociendo el tiempo, ya es hora de despertar, iglesia. Ya es hora de dejar de postergar lo importante por lo urgente. Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Está mucho más cerca el regreso de Cristo. La noche ya está avanzada. Y se acerca el día, se acerca el regreso de Jesús, se acerca el sol de justicia que amanecerá sobre las naciones. Desecha las obras de las tinieblas y vístete de las armas de la luz. La noche será larga, pero podemos estar preparados para ellos. En nuestra vida nosotros sabemos reconocer las temporadas, ¿cierto? Nosotros sabemos que cuando viene el invierno uno tiene que prepararse, ¿verdad? Las mujeres generalmente cuando viene el invierno comenzamos a sacar la ropa de invierno, comenzamos a lavarla con tiempo, a sacar las frazadas. Los hombres generalmente, o deberían, se suben al techo, limpian las canaletas, arreglan algún desperfecto que hay en el techo. ¿Por qué? Porque sabemos que el otoño está terminando y que viene el invierno. Y eso no nos puede pillar desprevenidos, ¿cierto? Entonces, si entendemos las temporadas en nuestra vida natural, necesitamos entonces también entender las temporadas de nuestra vida espiritual. Debemos hacer lo mismo y debemos estar preparados. ¿Te estás preparando para la noche más oscura que viene y que ya estamos viviendo, que ya estamos comenzando a vivir? La noche ya está avanzada y mientras más se acerca el día, la noche se va a poner más oscura. Y déjame decirte, las cosas se van a poner peores. La persecución va a comenzar a venir sobre la iglesia. Ya no vamos a poder tener la libertad que teníamos antes. Pero el punto es, ¿vas a estar preparada? ¿Vas a estar preparado? ¿Cuándo es que necesitamos lámparas si no es en medio de la noche? En el día uno no necesita la luz, ¿cierto? Pero en la noche es cuando uno necesita la luz. ¿Y qué harás si te quedas sin aceite en medio de la noche? Necesitamos la sabiduría para entender la temporada y tener aceite extra. Hasta aquí podemos decir que en los últimos tiempos la iglesia será como 10 vírgenes. 5 serán sabias y 5 serán necias. La diferencia entre las sabias y las necias será tener aceite extra. Ahora veamos, quiero que podamos analizar estos dos elementos comunes a las vírgenes. Ambas dijimos que tenían lámparas y ambas tenían aceite, ¿verdad? Quiero que puedas anotar en tus apuntes y que puedas buscar
el Salmo 119, del versículo 103 al 105. Yo lo voy a leer en NTV, si no me equivoco. David escribe: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por lo tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». La lámpara de Dios, la palabra de Dios es la que nos mantiene en el camino correcto, en la dirección correcta. Conocer su palabra y amarlo va a ser lo que nos va a mantener conservados en medio de la noche. Quiero que puedas entender eso. Tener, conocer, amar su palabra va a ser lo que nos va a mantener conservados en medio de la noche, en medio de la oscuridad. ¿Estás estudiando las Escrituras? ¿Estás teniendo revelación de la palabra de Dios personalmente? ¿Estás memorizando versículos? ¿Qué pasa si por la persecución que viene sobre la iglesia no podemos tener Biblias como ha sucedido en otro tiempo? ¿Qué vas a hacer sin lámpara? ¿Qué vas a hacer si no tienes la palabra de Dios, si no la conoces, si no está en tu mente la palabra de Dios, si te estás llenando de otras cosas, pero no de la palabra de Dios? ¿Cómo vas a sobrevivir sin lámpara en medio de la noche? ¿Cómo te vas a dirigir por el camino correcto en medio del engaño, en medio del espíritu de engaño que va a haber, en medio del espíritu del anticristo, en medio de la tempestad, cuando la gente, por causa de la maldad que va a aumentar, los corazones se van a enfriar? ¿Cómo te vas a mantener conservado sin la lámpara, sin la palabra de Dios? Es mucho más que leer la Biblia. Yo quiero que tú entiendas esto. Porque leer la Biblia lo puede hacer cualquiera. Un inconverso puede leer la Biblia si quiere. De hecho, hay inconversos, hay teólogos, hay ateos que se le ha leído la Biblia más veces que tú y que yo juntas. Pero es mucho más que leer la Biblia. Es amar la palabra de Dios. No solo acercarnos a ella desde una postura religiosa. ¿Saben? Muchas veces leí la Biblia para sentirme buena cristiana, para hacer mi checklist del día de, hice lo que tenía que hacer para agradar a Dios y leí los 2 o 3 capítulos del plan diario. Muchas veces lo hice, pero eso no trae fruto. Lo que realmente va a traer fruto es que tú te apasiones por las palabras de Dios. David decía, dulces son a mi paladar tus palabras, como la miel. Así tiene que ser. Necesitamos amar la palabra de Dios, lo que sale de su boca. No solamente la palabra escrita, la palabra rema también. La palabra que sopla el Espíritu Santo. Pasión por las Escrituras, pasión por lo que Dios siente, por lo que Dios ama. Esa es nuestra lámpara en medio de la oscuridad. Sin embargo, quiero decirte que la lámpara por sí sola no es suficiente para afrontar la noche. Quiero mostrarles cómo eran las lámparas. Ahora te pido, Tommy, que muestres la imagen. Quiero mostrarles cómo eran las lámparas de ese tiempo para que ustedes puedan entender que la lámpara por sí sola no es suficiente. ¿Está saliendo? Ya. ¿Está aquí? Ya. Bien. Entonces, como pueden ver, la lámpara tiene un orificio y tiene una punta, ¿cierto? Entonces, en ese orificio que tiene, la lámpara, por ahí se introducía el aceite y en la punta salía una mechita que conectaba con el aceite, ¿ya? Entonces, mientras había aceite dentro de la lámpara podía iluminar, pero sin aceite esa lámpara no servía de nada, ¿ya? Entonces, las vírgenes tenían lámpara y tenían aceite. Pero la diferencia fue que las sabias tenían aceite extra para alumbrar durante la noche, ¿ya? La lámpara sin el aceite no sirve de nada. Es solo un objeto decorativo. De la misma manera, la Biblia sin la revelación del Espíritu Santo no te sirve de nada. Es solo un objeto decorativo. No es suficiente. Seguramente ustedes han entrado a casas
espero que ninguno de aquí lo tenga, pero de nuestra iglesia, pero han entrado a casas donde está la Biblia abierta en el Salmo 91, para que, no sé, nos proteja o algo así. Sí, sácala nueva. Está abierta la Biblia en el Salmo 91, ¿cierto? Eso es lo mismo, tener una lámpara, pero no tener aceite. La Biblia sin la revelación del Espíritu Santo es insuficiente. Por eso para los últimos tiempos necesitamos tener ambas. Leer la Biblia con la revelación del Espíritu Santo es lo que verdaderamente va a producir luz en tu vida, luz en medio de la noche. Es por eso que necesitamos del aceite. Y este aceite es la relación que viene con el Espíritu de Dios, que nos lleva a producir este aceite. Es la comunión con el Espíritu Santo. Es conocer, es tener una relación personal con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, la persona más olvidada dentro de la iglesia. Aprender a conocerlo como una persona es lo que trae aceite y por ende trae luz. Y la lámpara en sí misma no sirve sino alumbra, ¿cierto? Zacarías, quiero que vayan a Zacarías 4 del 1 al 7, que lo puedan buscar en sus Biblias. Y aquí Dios nos muestra nuevamente estos dos elementos. Es una lámpara diferente, es un candelabro, pero nos muestra cómo estos dos elementos son necesarios que vayan juntos, la lámpara y el aceite. ¿Ya? Zacarías 4 del 1 al 7 dice: entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó como si hubiera estado dormido. ¿Qué ves ahora?, me preguntó. Veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima. Contesté: alrededor del tazón hay 7 lámparas, cada una tiene 7 conductos para las mechas. También veo 2 olivos, uno a cada lado del tazón. Entonces le pregunté al ángel: ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? ¿No lo sabes?, preguntó el ángel. No, mi señor, le contesté. Entonces me dijo: el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, no es con ejército ni con espada, sino es por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Es por medio del Espíritu Santo, es por medio de la relación con el Espíritu Santo, iglesia, que vamos a poder tener luz en medio de la oscuridad, que vamos a poder ser alumbrados en medio de la oscuridad. Aceite, y no solamente aceite, sino que aceite extra. El aceite es lo que trae luz a la revelación, trae revelación de las Escrituras, trae revelación de lo que Dios está haciendo en medio de los tiempos, trae luz en medio de la oscuridad de la noche. No es la lámpara, no es tu conocimiento de Dios. No se trata de que vengas a la iglesia, de que tengas un ministerio. No se trata de tus fuerzas, de lo que puedes hacer. Se trata de tu relación con el Espíritu Santo. Es un asunto de intimidad. Es un asunto de conocer a Dios y ser conocido por Él. Las vírgenes conocían a Jesús, lo estaban esperando, pero Él declaró: yo no las conozco. No las conozco. Y estas palabras retumban en mi corazón y me dan temor de Dios. ¿Tengo aceite extra verdaderamente? La lámpara sin aceite es solo un objeto decorativo. Al igual que la liturgia, al igual que la religión, al igual que el conocimiento de la Biblia, al igual que cualquier otra cosa que podamos tener y que nos haga creer que estamos bien, que estamos en el camino correcto, que somos cristianos, son solo objetos decorativos si no tienes una relación íntima con Dios, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te lleva a Jesús, es quien te lleva a ser conocido por Jesús. ¿Eres conocido en la presencia de Dios? ¿Es la presencia de Dios un lugar familiar para ti? Por último, el llamado de Dios no es solo a tener aceite, sino que el llamado de Dios, de Jesús en esta parábola, es a tener aceite extra.
aceite extra. No te van a servir tus viejas revelaciones acerca de Dios. No te va a servir tu testimonio de cuando conociste a Dios. Ese aceite ya se consumió, créeme. Necesitas cultivar día tras día una relación con Jesús constantemente. Y yo siento que en este tiempo hay un énfasis mayor. Lo que hacíamos antes no nos va a servir. Dios nos está llamando a hacer mucho más, a redoblar nuestros esfuerzos. Por eso Él te está diciendo, compra aceite extra. No te quedes con lo que ya haces, no te quedes con lo que ya tienes, con lo que sabes hacer. Ya no te quedes con lo que ya sabes acerca de Dios. Eso ya se consumió, ese aceite ya se consumió. Compra aceite extra para tu lámpara. Ese es el mensaje que nos quiere entregar Jesús. Las vírgenes sabias tuvieron aceite extra. Diariamente tuvieron que pagar un precio de estar en intimidad con Dios para tener aceite durante la noche. Y sabes, las vírgenes sabias en medio de la noche mandaron a comprar ese aceite a las vírgenes necias. Le dijeron, vayan y compren. Dijeron, vayan y paguen el precio. El problema es que las vírgenes necias estaban pagando el precio demasiado tarde. Hoy es el tiempo para comprar el aceite extra. No va a ser después. Cuando estés en medio de la noche y en medio de la oscuridad, no va a haber tiempo para ir a comprar aceite, para pagar el precio, para hacer lo que tienes que hacer hoy. Hay que pagar un precio, iglesia. Hay que pagar un precio por ese aceite extra. ¿En qué necesitas dejar de invertir tu tiempo y tus fuerzas para tener más intimidad con Dios? ¿Qué necesitas dejar de hacer para conocer más al Espíritu Santo? Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron fuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Somos nosotras, somos vírgenes. Pero Jesús les responde, créanme, no tengo idea de quiénes son, nunca las he visto, no las conozco. Jesús realiza esta fuerte declaración, para mí es tan fuerte, no las conozco, nunca me relacioné con ustedes. Porque cuando conocemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien nos lleva a Jesús. El Espíritu se encarga de darnos a conocer la persona de Jesús en una relación profunda y no religiosa. Por eso como iglesia siempre estamos enfatizando en la búsqueda de Dios. Por eso tenemos cadenas de oración, tenemos casas de oración. Hay tantas cosas a tu disposición, iglesia. Me pregunto si verdaderamente vas a ser sabio. Si vas a responder a este llamado de cultivar aceite extra, de comprar aceite extra. Tenemos alabastro dentro de la iglesia. Esa es una instancia exclusiva para crecer en la palabra de Dios y en el conocimiento del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Hay que pagar un precio. Y el precio no es monetario exactamente. Hay que pagar un precio para entrar al alabastro. Pero si le preguntas a cualquier alumno, el precio no es monetario. El precio es casi simbólico. El precio verdadero que hay que pagar es pagar un precio, dejar cosas de lado, sacrificar otras cosas para poder introducirte, para poder aprender, para poder crecer en tu relación con Dios, con el Espíritu Santo, para poder sanar. Ese es el precio que hay que pagar. Debes perder para ganar. Si tú quieres ganar algo, vas a tener que dejar algo. Debes dejar de dar excusas, iglesia. Debes dejar de postergar lo importante por estar haciendo lo urgente. Hay cosas urgentes y hay cosas importantes. Esto es importante para ti y muchas veces nos perdemos en lo urgente. El tiempo es hoy, iglesia. Es hoy. El tiempo es hoy de comprar aceite. La lámpara es necesaria, pero no es suficiente. El aceite es necesario
pero debe ser renovado constantemente. Tú necesitas tener aceite extra. Para terminar, quiero darles algunas ideas, recomendaciones, tips de cómo comenzar a poder cultivar este aceite extra. ¿Ya? Ayer estaba en la casa y estaba con Fabián, a modo de anécdotas les cuento, y le leí mi predicación, le dije, mira, ¿qué te parece? Y él me dijo, ¿y no les vas a decir cómo cultivar aceite extra? Yo quería venir y tirarle la bomba e irme, pero creo que va a ser importante tener una parte práctica que ustedes puedan... Son mis recomendaciones, mis humildes recomendaciones. A lo mejor ustedes tienen también otras formas de hacerlo y también está bien. Pero, ¿de qué forma podemos cultivar este aceite extra? Y yo quiero hacerte 3 sugerencias o darte 3 ideas. Primero, prepara tu corazón para estar en comunión con Dios diariamente. Es necesario que tú prepares tu corazón para la intimidad con Dios. Es necesario. ¿Ya? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo yo trato de traer mi corazón a la presencia de Dios? Porque créanme, yo no estoy conectada con Dios o mi conexión con Dios no es así como fluye todo el día hablo en lenguas. No, a mí me cuesta, igual que a ti, conectarte. Yo trabajo, estoy por lo menos unas 6, 7 horas en el computador. Estoy hablando con muchas personas constantemente, resolviendo problemas y me cuesta muchas veces conectarme. ¿Pero qué hago? Trato de preparar mi corazón para estar en comunión y en intimidad con Dios. Pongo música de adoración. La música es un factor determinante en tu vida, iglesia. Si tú estás escuchando cualquier otra cosa que no te conecta con Dios, créeme, eso te va a conectar con el espíritu de este mundo, te va a conectar con la tristeza, te va a conectar con la desesperación, te va a conectar con cualquier cosa, pero no te va a conectar con el espíritu de Dios. La música es fundamental en tu vida. Tienes que entender que la música es espiritual. Así que si quieres realmente traer tu corazón a la presencia de Dios, necesitas ponerle música a tu corazón. Ponte música a ti mismo. Trae tu corazón a la presencia de Dios. Pon música de adoración. Cambia las noticias por predicaciones. Conéctate al HAT. Conéctate a la casa de oración internacional de IHOP. Crea un ambiente para tu corazón, para escuchar a Dios. Tú haz un ambiente en tu casa. Cambia la rutina para poder darle un espacio, para que tu corazón esté preparado para recibir al Espíritu Santo, para escuchar sus palabras. En segundo lugar, escucha la voz de Dios por medio de la lectura bíblica. No leas la Biblia para cumplir, sino que escucha la voz de Dios por medio de la lectura bíblica. No lo hagas por religión, por compromiso, por limpiar tu conciencia, por sentirte un mejor canuto. No. Detente en las Escrituras y deja que Dios te hable. Deja que Dios te hable. Por medio de las Escrituras, comienza a meditar en ellas y anota lo que Dios te está hablando. Compártelo con otros, proclama esas verdades que Dios ha dicho sobre ti. ¿Sabes? Esta semana, cuando estaba preparando este mensaje, honestamente mi corazón estaba muy, muy lejos. Era como que Satanás vino con un ataque súper fuerte de ¿qué vas a decir? No tienes nada que dar, no tienes aceite, estás seca, ¿qué estás inventando esa palabra? Y eran tantos pensamientos que venían sobre mi mente y fue un día que me paré, tuve que pararme y decir, ok, mi corazón siente cosas totalmente lejos, pero hay una sola cosa que yo sé, es lo que dice Dios acerca de mí. Y me levanté y comencé a leer Isaías 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí y Él me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, para declarar libertad a los cautivos. Y comencé a decírselo a mi corazón, comencé a levantarme en estas palabras. Tú necesitas hacer de la Biblia una realidad por medio del Espíritu Santo. Deja de leer las Escrituras
por religión, comienza a beber de ellas, comienza a conectarte con la voz del Espíritu Santo por medio de las Escrituras. La lámpara sin aceite no es suficiente. Y tercero, practica el diálogo en la oración. Practica el diálogo en la oración. No hagas de tus tiempos con Dios un monólogo. Habla y deja que Él te responda. Toma tiempo para escuchar lo que Dios quiere decirte. Dios es un Dios que quiere comunión. Él te creó, Él creó a Adán y Eva para tener comunión con ellos. Tú no estás aquí para hacer la obra de Dios. Obviamente que estamos aquí para hacer la obra de Dios, pero el principal propósito de nuestra creación era tener una relación personal con Él. Y si tú solamente eres un hijo, eres un siervo que hace la voluntad de Dios, pero que no se relaciona con Él como un padre, entonces estás lejos del corazón de Dios. Yo te invito a cultivar un diálogo con Dios, una relación verdadera por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, iglesia, para que tu corazón se ensanche, para que toda religión comience a caer, para que todo lo que es religión comience a caer de tu vida y puedas comenzar a entender, puedas comenzar a ser revelado lo que Dios quiere, quién eres para Dios. Espíritu Santo, te adoramos. Te invito a cerrar tus ojos y comienza a hacer un acto de fe. Levanta tus manos, párate de tu asiento, muévete y dile al Señor: aquí estoy, Señor. Quiero tener aceite extra. No quiero vivir de los restos de aceite que ya he conseguido en mi vida. No quiero quedarme sin aceite en medio de la noche. Quiero más, Señor, quiero más. Enséñame a entrar en intimidad contigo. Enséñame a cultivar ese aceite extra para mi vida, Señor. Oh, Señor, yo te lo pido, Señor. Enséñame, ¿qué tengo que dejar, Señor? ¿Qué tengo que dejar de lado, Señor, para poder ir más profundo en tu presencia? ¿Qué está cubriendo mis ojos, Señor? Edificaré en tu amor mi firme fundamento. Mi confianza está solo en ti. Firme estaré, no me moveré. Edificaré en tu amor mi firme fundamento. Mi confianza está solo en ti. Firme estaré, no me moveré. Edificaré en tu amor mi firme fundamento. Mi confianza está solo en ti. Firme estaré, no me moveré. Santo e incomparable, tan inigualable, hoy revélanos tu gloria. Muéstrate tal como eres, llena nuestras vidas para amar como tú amas. Señor, rendimos nuestro corazón a ti, Señor. Rendimos, Señor, nuestro corazón a ti, Señor. Reconocemos, Señor, que nuestras
intenciones de acercarnos a ti, Señor, son religión. Queremos más de tu Espíritu Santo, Señor. Abre hoy los ojos de nuestro corazón, Señor, para poder ver la vida a la cual nos estás llamando, Señor. Para poder entender este llamado de intimidad contigo, Señor. Oh Señor, queremos ser ese 50% de la iglesia sabio, Señor, con aceite extra para sus lámparas, Señor. Queremos cultivar, queremos pagar el precio, Señor, por tener más aceite, Señor. No queremos quedarnos, Señor, vacíos en medio de la noche. No queremos, Señor, que nuestra lámpara se apague en medio de la oscuridad, Señor. Trae sabiduría, Señor. Quita toda religiosidad que nos impide acercarnos mucho más a ti, Jesús. Quita toda religión, Señor. Oh, te necesitamos, Jesús. Yo oro por ti. Si tú te das cuenta ahora en este momento que esta palabra es para ti, que te has quedado dormido en la religión, que has pensado que con lo que ya conocías acerca de Dios era suficiente, yo quiero orar por ti. Te pido que levantes las manos en tu casa y que puedas hacer un reconocimiento delante de Dios. Dios es quien nos está mirando y estamos haciendo un acto profético delante del mundo espiritual. Yo oro, Señor, por aceite extra, Señor. Yo oro para que haya un verdadero, Señor, entendimiento de pagar el precio, Señor. Yo oro, Señor, para que toda pereza espiritual en el nombre de Jesús, para que toda desidia, Señor, para que toda distracción, Señor, en el lugar secreto sea cortada, Señor. Derribamos por la fe toda estructura de pensamiento que nos impide ir a los brazos del Padre, Señor. Yo quiero orar, Señor, para que toda estructura de religiosidad caiga en el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, para que toda persona que está escuchando, Señor, y que está hablando, está recibiendo este mensaje, Señor, pueda, Señor, tener entendimiento, Señor, de tu Espíritu Santo. Pueda venir una llenura, Señor. Ahora yo declaro, Señor, una llenura de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo sea derramado, Señor, sobre nosotros, sobre tu iglesia, Señor. No solamente para hacer, sino que para ser, Señor, para ser hijos, para entender que somos amados por ti, para entender, Señor, que nuestra misión más importante es ministrar tu corazón, Señor. Es ministrar tu corazón, Señor. Te bendecimos, Jesús. Te adoramos, Señor. Eres nuestro amor, eres nuestro amado, Señor. Enséñanos, Señor. Queremos tener aceites extra en nuestras lámparas, Señor.